Yo, ¿por qué decidí tocar este tema? Es un tema que ya lo habíamos tocado hace 2, 3 o 4 años, no me acuerdo. Eh, Estaba viendo un video en la televisión y vi una escena del Chavo del Ocho, lo que les mandé en la invitación, donde el profesor Girafales pregunta, dice, ¿cuáles son las 4 operaciones fundamentales? Se refería a las matemáticas. Y una alumna dice, es la de angina, apéndice, riñón e hígado. Obviamente estaba mal la respuesta. Después ñoño, el gordito, el hijo del señor Barriga, dice, no, profesor, son suma, resta, multiplicación y división. Entonces el chavo del 8 tira la carcajada y se burla y se ríe sarcásticamente creyendo que está mal, ¿no? Dice, qué bruto, póngale 0, profesor. Entonces es ahí cuando a veces uno concluye, ¿no? Que los más ignorantes en ocasiones pretenden corregir a los demás, pretenden reformar la sociedad cuando ellos mismos son unos ignorantes, pero quieren corregir a otros. Y eso es triste, ¿no? Para señalar y corregir a otros, debe haber garantía de que la persona que lo hace sea perfecto, no como el Chavo del 8. O sea, cuando viene un mensajero de Dios y dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque Él es un hombre perfecto, viene de parte de Dios. Ok, ahora, este es en la parte jocosa, ¿no? Ahora, preguntémonos, como un Bahá'í, ¿está permitido que un creyente amoneste y corrija a los demás? ¿Puede un creyente hacer llamamientos y exhortaciones directas a otros creyentes particulares? O sea, no en general, sino que a uno en especial. Está contemplado en la fe Bahá'í que un creyente le diga a otro creyente lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Qué dicen ustedes? En una parte de los escritos habla de que, por ejemplo, cuando alguien quiere dirigirse a otra persona, debe hacerlo en privado primero. Ahora, segundo, debería referirse a las escrituras. Si, por ejemplo, una persona está equivocada, entonces fundamentar en los escritos y enseñarle los escritos cómo debería ser. No directamente, por ejemplo, ya como llamarle la atención, sino enseñarle el escrito para que lo lea y lo reflexione. Podría ser así. Bueno, vamos a ver si el creyente individual, según los escritos bahá'ís, tiene ese derecho o no lo tiene. Definitivamente, directamente estar dando órdenes a otras personas qué deben hacer, qué no deben hacer, obviamente que no, porque yo soy imperfecto. Entonces, ¿quién garantiza de que yo estoy en lo correcto? No como el Chavo del 8 que decía, póngale 0, y cuando a quien tenían que poner 0 es a él. Bueno, ahora, antes de ver eso directamente, veamos, es obvio que la religión, ¿para qué viene? La religión viene, entre otras cosas, viene para educar a la humanidad. O sea, educar a la humanidad es decirle, señoras y señores, esto y esto no hay que hacerlo. Esto y esto sí hay que hacerlo, ¿no? Es decir, la religión viene para educar, o sea, para decir qué hay que hacer
y qué no hay que hacer. Vamos a leer unas palabras de Baha'u'lláh que confirman esto. Desde el cielo de la voluntad de Dios y con el propósito de ennoblecer al mundo del ser y elevar la mente y almas de los hombres, ha sido enviado aquello que constituye el instrumento más efectivo para la educación de toda la raza humana. El propósito que fundamenta la revelación de todo libro sagrado, aún más, de todo verso divinamente revelado, es dotar a los hombres de rectitud y entendimiento, para que la paz y tranquilidad puedan ser establecidas firmemente entre ellos. Dedicad vuestra mente y voluntad a la educación de los pueblos y razas de la tierra, para que quizás sean borradas de su faz las disensiones que la dividen, por la fuerza del más grande nombre, y todos los seres humanos se conviertan en sostenedores de un orden único y habitantes de una sola ciudad, Baha'u'lláh. Maravilloso. Entonces, de esta cita, de estas palabras de Baha'u'lláh, entendemos que tanta dificultad que viene a pasar a este mundo, un Moisés, un Cristo, un Mahoma, un Baha'u'lláh, ¿no? Tanta dificultad, tanta calamidad que pasan ellos, martirio, cárcel, azotes, látigos. ¿Para qué vienen? Para educar a la raza humana, para enseñar el camino correcto a los individuos. No vienen para que uno diga, oh, mi iglesia es la mejor, tal iglesia es mala, estos son buenos, estos son malos. No, es para educar a la humanidad. Ahora, los Bahá'ís estamos tratando de desarrollar esta tarea. Cada vez logramos hacerlo un poco mejor, ¿no? Vamos aprendiendo más en el camino y aplicando mejores métodos. ¿Para qué? Para educar a la raza humana. ¿A través de qué? De nuestro modelo, principalmente a través de nuestro ejemplo. Por ejemplo, si yo como Bahá'í digo, hay que ser amoroso, yo no le voy a insultar al que viene a tocar mi puerta. Tengo que ser amoroso con todo el mundo, comenzando con mi esposa, mis hijos, mis suegros, mis papás, mis hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, con nuestro modelo de vida, pero también tenemos un sistema educativo. Para los que han estudiado, por ejemplo, los libros Ruhi, libro 1, libro 2, libro 3, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, las clases de niños o los grupos prejuveniles. Estos son algunos de los métodos que estamos empleando para educar a la raza humana poquito a poquito. Pero no siempre ha sido así en la fe de Dios. Ya vamos a ver cómo habrá sido en los tiempos del cristianismo, en los primeros tiempos, o en los tiempos de Mahoma, del Islam. En el Islam existe una figura, que se llama así y que permite que un musulmán le diga a otro musulmán lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y la ley está en el Corán y se llama, más o menos, lo traduje yo, pero no sé qué tan bien está traducido. La ley se llama ordenar el bien y refutar o prohibir el mal. Es decir, yo como un fiel, un creyente, debería estar pendiente de estar diciendo a los demás qué deben hacer. Y cuando hacen algo malo, yo debo estar pendiente y decirles que no lo deben hacer. En la fe Bahá'í ya vamos a ver si se puede o no, pero al menos en el Islam estamos viendo que sí se puede. Y veamos
veamos, ¿cómo se dice? La prueba, ¿no? Según el Corán. Sois la mejor comunidad que se ha creado para los seres humanos. Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Corán 3:110. Así es como Dios os explica claramente sus signos. Quizás así os guiéis y surja de vosotros una comunidad que invite al bien, ordene hacer lo que es correcto y prohíba hacer el mal. Esos serán los triunfadores. Corán 3:103 al 104. Está claro, ¿correcto? Que el Corán no solo permite, sino ordena que cada creyente esté pendiente de los demás y que señale cuando hacen algo malo y que les diga qué es lo que deben hacer, qué es lo bueno que hay que hacer. Es un método de educación, ¿correcto? Como un padre de familia utiliza con su hijo. Es una forma de educar a los hijos, ¿no? O sea, es una forma, es un método que emplea Dios para la educación de sus hijos cuando estos hijos están en la etapa de inmadurez de la raza humana, hace 1400 años. Tenía que poner soldaditos para que te estén diciendo qué es lo que no debes hacer, qué es lo que sí debes hacer. Entonces, si el Corán lo está diciendo, es porque sí, es un método de educación que en algún momento del desarrollo de la fe de Dios funcionó. Prueba de ello, la fe musulmana, el Islam, vino en un entorno árabe salvaje. Ustedes saben a los árabes de esa época cómo les decían las culturas vecinas. O sea, las otras culturas que estaban cerca de la cultura árabe decían, estos son animales hablantes. O sea, son como animales con la única salvedad que pueden hablar. Es decir, eran tal salvajes, de acuerdo a las otras culturas. Muy salvajes, muy guerreros. Entonces vino Mahoma y en cuestión de 3, 4 décadas ya estaban dominando el mundo los señores musulmanes y desarrollaron una civilización muy próspera. Desarrollaron la química, la física, matemática, álgebra. Hasta el día de hoy la foto de los científicos árabes del Islam están en el Baldor, en el libro Baldor, que es álgebra, ahí está ese libro, esa foto de un musulmán, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que Mahoma, con ese método que utilizó, logró reformar a los árabes salvajes y hacerlos llegar a ser la mejor civilización en ese momento, no ahorita, ¿no? En ese momento fundaron las primeras universidades del mundo. Cuando los europeos estaban en pañales, estaban en su edad oscura. Entonces, la civilización europea, se benefició mucho de la civilización musulmana. ¿Correcto? Entonces funcionó. Ahora, ¿qué les parece este método? ¿Y existe algo similar en el cristianismo o no? ¿Qué opinan? El método funcionó en algún momento, ¿no? Hace 1400 años. Pero hace 2000 años también ese método funcionaría.
Es difícil saberlo, ¿no? Salvo que recurramos a los escritos, ¿no? A la Biblia. Veamos qué dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1, 2, redarguir, poner en evidencia el error, la culpa o el pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, del 12 al 13. Perdón, aquí ya había puesto pues qué significa redarguir, porque dentro del texto de ese texto bíblico utiliza la palabra redarguir. Es difícil que conozcamos ese término, ¿no? Entonces recurrí al diccionario y tiene dos significados. Uno es para la ciencia del derecho, o sea, para los abogados. Pero en el contexto religioso quiere decir que tú veas a otra persona y pongas en evidencia su error y su culpa o su pecado, ¿no? Para decirle que no debe hacer eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, ¿qué les parece? Es bastante parecido a la ley de Mahoma, ¿no? Que dice que hay que exhortar a los demás que hagan el bien y hay que impedir o desalentar o refutar o ordenarles que no hagan el mal, ¿no? Entonces, esa misma ley estaba vigente en los tiempos del cristianismo, de acuerdo a estos versículos. ¿No les parece? Veamos otros versículos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, del 15 al 17. Ustedes conocían semejantes afirmaciones en la Biblia, ¿no? Yo solo vi esto cuando me puse a investigar hace unos años y encontré estos versículos, ¿no? Que son tan enfáticos en que tú como cristiano tienes derecho de estar reprendiendo al otro si hace algo mal y tienes que estar exhortando para que haga el bien. Si alguien peca, lo tienes que exponer para que no siga pecando, ¿no? Entonces es bastante fuerte. ¿Correcto? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar, no? Es evidente que en la revelación cristiana, al igual que en la revelación islámica, musulmana, había una responsabilidad para un creyente de reprender a los demás, o sea, de regañar a los demás cuando están haciendo algo malo, corregirlos y de exhortarlos
para que sepan qué es lo que sí deben hacer, ¿verdad? Entonces, es evidente que tanto en el Islam como en el cristianismo existe esa figura de que un musulmán o un cristiano pueda ver el comportamiento de sus correligionarios y corregirlos, decirles qué deben hacer y qué no deben hacer reprenderlos si hacen algo malo, exhortarlos para que sepan qué es lo que deben hacer. Entonces, es obvio, evidente aquí, de acuerdo a la documentación que hemos presentado, de que en el Islam y en el cristianismo esa figura existe y es prácticamente la misma figura. Ahora, yo me pregunto, en la actualidad, en el siglo XXI, ¿es necesario recurrir a este sistema para educar a la humanidad o ya es obsoleto? Me refiero al sistema de andar diciendo a los demás qué deben hacer y qué no deben hacer, ¿no? O sea, en el siglo XX, XXI, el lapso en el que se está desarrollando la fe Bahá'í, todavía es necesario aplicar ese método. ¿Funciona? Por ejemplo, en mi país, en Irán, en la República Islámica de Irán, actualmente, ojo, no sé si sabían esto, hay un artículo en su constitución política del país que coloca este hecho de que un creyente debe corregir a los demás cuando hacen algo malo y debe exhortarlos a hacer el bien, está como una figura en su constitución, como una obligación del gobierno. Hay una institución, no llega al nivel de ministerio, pero sí es una institución muy fuerte que se encarga de esto, de intervenir o de promover que intervengan en el comportamiento de la gente para que cumplan los principios islámicos. Actualmente, muy especialmente funciona para el velo. Si ven una mujer que no se pone el velo, cualquiera tiene derecho de reprenderla y obligarle a que ponga velo. O por ejemplo, si es mes de ayuno y no estás ayunando, estás comiendo en la calle, seguramente que alguien viene y te reprende. O por ejemplo, si ven que dos jóvenes andan de novios, alguien se les acerca y les dice que no, eso no es correcto. Cosas como por el estilo. Pero esta figura no ha funcionado para que la sociedad iraní sea una mejor sociedad. Aquí está una prueba. Cada vez que veo a esta muchacha, se me salen las lágrimas. La ley de exhortar para que la gente haga el bien y no haga el mal ha servido para que los agentes del gobierno asesinen a esta hermosura de mujer
por no usar el velo, por no querer usar el velo. La golpearon tanto, la mandaron al hospital y ahí murió. Para eso está sirviendo esa ley actualmente. Probablemente hace 1400 años era una medida educativa. Porque si ustedes se fijan, a un niño de 7 años se le educa de una manera, pero a un niño, a un muchacho universitario se le educa de otra manera. Al niño de 7, 8, 9 años, cada cosa hay que decírselo. Hay que decirle cómo debe hacer, qué debe hacer. Repito, a un niño de 8, 9 años, cada cosa hay que decirle, esto sí, esto no. Pero a un muchacho universitario, el profesor solo da el tema y ellos van y investigan y estudian prácticamente solos. Yo he estado en la universidad. Lo que viene en el examen no es lo que te enseñó el maestro en la clase. Tú tienes que ir a estudiar 20 veces eso como para dar el ancho, ¿no? Y poder dar los exámenes. Esta es una universidad que te hace trabajar, pero tú prácticamente, ellos solo te guían y tú te autoeducas. Entonces, los tiempos de la humanidad han cambiado. El siglo XX, XXI, siglos en los que se está desarrollando la fe Bahá'í y todavía faltan los mejores siglos, no es lo mismo que hace 14 siglos o hace 2000 años. Entonces, el punto a discutir es si este principio de que yo debo estar diciendo a mis vecinos qué hacer y qué no hacer, en esta época, no me refiero a antes sí funcionó, en los tiempos de Mahoma y de Cristo, así era y funcionó, porque éramos humanidad, la humanidad estaba en su niñez, pero hoy que está en la edad universitaria, ¿funciona ese método en la sociedad iraní? O sea, la sociedad iraní es mejor por aplicar este método de obligar a la gente que ayune, que ore, que use velo. ¿Eso ha funcionado para que sea una mejor sociedad? Obviamente en pleno siglo XX, XXI, el principio no ha dado ningún fruto, ningún resultado. Tuvo resultado hace 1400 años, hace 2000 años. Pero hoy es la era de educación consciente, que el alumno es agente activo de su propia educación, ¿correcto? Eso no solo lo dicen los bahá'ís, eso lo dicen todo el sistema educativo, ya es así, porque especialmente en la universidad o en maestría y en doctorado, prácticamente es el mismo alumno el que investiga, estudia, se autoeduca con una guía. Igual, o sea, yo debo instruirme en el conocimiento de la fe Bahá'í con la guía de Baha'u'lláh, pero no hay un profesor que me esté dictando, no necesariamente, ¿no? Que me esté dictando cada cosa. Yo estudio, investigo. Entonces, una educación constante de la humanidad hacia un autocontrol
aquellos métodos de que un vecino te tiene que estar diciendo qué debes hacer o qué no debes hacer son métodos obsoletos que ya no están funcionando. Porque Baha'u'llah ha venido a hacer ingeniería social. Todos los mensajeros de Dios han hecho ingeniería social, pero de acuerdo a su época, ¿no? Ahora es otra época. En la era Bahá'í, el nivel de conciencia de cada individuo es mayor. El nivel de madurez de cada individuo es mayor que hace 1400 o 2000 años. El acceso a la información y a la educación es mayor. Yo prácticamente puedo encontrar lo que quiera sin necesidad de un profesor a quien preguntar. El acceso a la educación es mucho mayor y por lo tanto, cada quien se hace responsable de su propio progreso espiritual y de su propia educación y de su propia conducta. Cada quien tiene que autocontrolarse, medir estudiar y saber qué debe hacer, qué no debe hacer, porque ya tenemos todos esa inteligencia. Ya somos alumnos de universidad, ya no de primer grado o segundo. Veamos qué dice Baha'u'llah. El propósito del Dios único y verdadero al manifestarse a sí mismo es emplazar a toda la humanidad a la veracidad y sinceridad, a la piedad y confiabilidad, a la resignación y sumisión a la voluntad de Dios, a la paciencia y amabilidad, a la rectitud y sabiduría. Su objetivo es cubrir a cada hombre con el manto de un carácter santificado y adornarlo con el ornamento de acciones buenas y santas. Baha'u'llah. Entonces sí, la función de la religión es educar a la raza humana. Pero el problema es que hoy en día, ¿quién garantiza si mi vecino o yo quién es mejor para decir al otro qué debe hacer y qué no debe hacer? Y como todos podemos leer y escribir, todos podemos ir a los escritos, todos tenemos educación. Por la ley de la educación obligatoria y universal que trae Baha'u'llah, todos ya podemos estudiar, todos podemos ser mini eruditos a nuestro nivel. Entonces todos podemos estudiar los escritos y entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y lo más justo, como dice Baha'u'llah, es que yo entienda las cosas por mi propia inteligencia, por mi propio entendimiento, no con el juicio de otra persona. Entonces, en contraste con la sociedad iraní, que actualmente es la más fanática, la que insiste en ciertas leyes de la antigüedad, ¿no? En contraste con la sociedad iraní y en general en contraste con la sociedad mundial, es notorio, visible, que la comunidad Bahá'í ha tenido más éxito en que sus feligreses, sus creyentes, los Bahá'ís, se eduquen. Cada creyente es responsable de su propia actitud, de sus propios actos. Y
de su propio proceso de mejoramiento. Cada Bahá'í debe mejorar el entorno, sí, pero no regañando a los demás, sino desde él mismo. O sea, si yo quiero que otros se comporten mejor, yo debo comportarme mejor, primero para servir como modelo. Entonces, ahorita le doy permiso. No existe más esa figura de un sacerdote o de un sabelotodo que de repente te llame la atención por algo malo que hiciste o que te diga qué es lo que debes hacer. Adelante. Hola Kurosh, gracias. Sí, mira, también la gente adulta, a diferencia tal vez de la gente más joven y los niños, no suelen tomar de buen agrado observaciones que se le hace sobre su comportamiento. Suelen reaccionar mal y, y más bien refuerza comportamientos que están mal, ¿no? Es decir, no es, y ya con los jóvenes también, ¿no? Con los jóvenes también sucede. Hace mucho tiempo atrás, los, digamos, 50 años atrás me cuenta mi papá, a los muchachos podían llamarle la atención cualquier persona. Que lo vean en la calle, por ejemplo, fumando y le decía, joven, usted no debe estar fumando, eso no le hace bien. Ahora eso no se puede hacer. Si uno le dice eso a un joven que uno no conoce, le puede responder de muy mala manera, ¿no? Entonces, no es como, de acuerdo ya a esta época, estar diciéndole a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer. Ok, gracias. Sí, gracias, Badí. No, lo primero que dijiste, las dos cosas son, estoy de acuerdo. Lo primero era que a un niño tú lo puedes corregir y no le choca al orgullo, ¿no? Pero a una persona adulta es más complicado corregirla. Entonces, por esta razón es que cuando estábamos en la época de niñez de la humanidad, pues venía un sacerdote y te decía que eso está mal y tú no tenías mucho problema en aceptarlo. Pero a estas alturas, cada quien se cree, o sea, es o se cree, ¿no? Tan erudito, tan conocedor y tan elevado y tan digno que yo he visto en el colegio ya los profesores no pueden decir lo que gusten. Tú eres profesor, Badí, no, ya no se puede tratar a los alumnos de la misma manera que hace 50 años quizás, ¿no? Entonces sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en Irán, perdón, no, me fui a otro lado. En la fe Bahá'í, obviamente no hay sacerdotes y no hay un individuo que tenga la potestad, tenga el poder, tenga el derecho de estar diciendo a los demás qué deben hacer, qué no deben hacer. No existe sacerdocio. En la fe Bahá'í, en su lugar, hay instituciones. Por ejemplo, a nivel de la ciudad donde yo vivo, hay una directiva de esa ciudad que son personas elegidas. Esas personas son como una especie de gobierno local para los bahá'ís, ¿no? No para los asuntos políticos. Un gobierno local de la comunidad bahá'í, nada más. Esa es la institución que maneja la ciudad, digamos, que gobierna la ciudad. Ahora, eso nada más un preámbulo. Ahora, ni siquiera esta institución, o sea, esta directiva, se mete con la vida privada de las personas para decirles qué deben hacer y qué no deben hacer. Está claro, ¿no? En la fe Bahá'í hay directivas que manejan la ciudad, o sea, gobiernan la ciudad en asuntos bahá'ís. Hay directiva a nivel del país y hay directiva a nivel mundial.
que son las verdaderas autoridades. Pero ¿saben qué? Esas autoridades, por ejemplo, no llegan donde Kurosh y a decirle, mire Kurosh, usted no está orando, usted no está dando donaciones a los fondos, o porque usted no ayunó, porque usted no ora. No lo hacen. ¿Por qué? Porque estos asuntos son muy privados de cada quien. Las instituciones hacen exhortaciones, pero no dicen, Kurosh, tú tienes que dar al fondo, tú tienes que orar. No, dicen en general a todos que debemos orar, debemos ayunar, debemos dar al fondo, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esas instituciones pueden decir cosas en general. Ahora, lo que sí deben hacer las instituciones es cuidar la imagen de la comunidad en general. Por ejemplo, si tú como Bahá'í no debes tomar alcohol, eres Bahá'í y te vas a un bar y te pones a hacer escándalo tomando alcohol. Tal vez si lo haces en tu casa no pasó nada, nadie se entera y no hay problema. El problema es tuyo, pero no para la comunidad. Pero si tú vas a hacer un escándalo a la calle, entonces la directiva de la comunidad tiene que intervenir y tiene que llamarte la atención. ¿Por qué? Porque su función es cuidar la imagen de la comunidad. Pero su función no es ir a tu casa a meterse en los asuntos que son tuyos. Es decir, en la fe Bahá'í, el principal responsable de tu creencia, de tu conducta, de tu comportamiento, eres tú y de tu aprendizaje. Cada Bahá'í se encarga de su propio proceso educativo. Obviamente la comunidad te ofrece las herramientas, no es que te va a dejar a la deriva. Pero una persona no es responsable, aunque pueda ayudar, pero no es responsable de la otra persona, de su actitud, de su comportamiento, de su aprendizaje. O sea, uno es amigo, un apoyo, un hermano, un confidente. Ahí está. Veamos qué dice Baha'u'lláh. Bienaventurado aquel que escucha y no habla. Si ven una obra buena en alguien, levántense a estimularlo. Si observan algo perjudicial, sean pacientes y dejen en manos de Dios. Baha'u'lláh. Interesante, ¿no? Es decir, si yo veo que alguien está tomando alcohol y yo sé que los bahá'ís no deben tomar alcohol, pues yo no debo ir a difundir eso en todo el pueblo, ¿no? O sea, yo tengo que orar, tengo que tener paciencia con esa persona. Y en la comunidad se hacen exhortaciones generales, pero no llamándole la atención a cada quien. Ahora, si esa persona haciendo esto perjudica la imagen de la comunidad Bahá'í, entonces la directiva Bahá'í también pues le puede llamar la atención, ¿no? Pero es con ese objetivo, no es el objetivo de meterse a la vida privada de cada quien. Aquí hay otros escritos del guardián. Debemos concentrarnos en perfeccionar nuestro carácter como bahá'ís individualmente y en hacer madurar nuestro orden mundial que todavía está en un estado embrionario e inadecuadamente entendido.
en difundir el mensaje de acuerdo a los requisitos del plan divino y en construir una comunidad mundial Bahá'í estrechamente enlazada. Relativamente, somos poco numerosos y tenemos una tarea tan preciada, única y responsable que llevar a cabo. Debemos concentrar todas nuestras fuerzas en ella. De parte de Shoghi Effendi a la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos y Canadá. Entonces yo como Bahá'í tengo que concentrarme en perfeccionar mi carácter como Bahá'í. Y a nivel individual y también a nivel de la comunidad, ¿no? Madurar cada vez más, convivir con mis otros compañeros, ¿no? En armonía, tratar de construir esa sociedad que Baha'u'lláh ha traído, que todavía ni siquiera los Bahá'ís más eruditos hemos comprendido 100% cómo es, lo grandioso que es, lo sublime que es. Entonces, el tiempo mío es muy valioso porque solo tengo 60, 70, 80 años en este mundo y tengo que desarrollar virtudes, convertirme en un ser espiritual santo. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo tiempo regañando a los demás, corrigiendo a los demás? ¿Qué va a pasar conmigo? Vamos a ver más escritos de Shoghi Effendi. Si nosotros los Bahá'ís no podemos lograr una cordial unidad entre nosotros mismos, estamos fracasando en comprender la razón principal por la que el Bab, Bahá'u'lláh y el amado Maestro vivieron y sufrieron. Para poder lograr esta cordial unidad, uno de los primeros requisitos que nos exigen Bahá'u'lláh y Abdu'l-Bahá es que resistamos la proclividad natural de dejar que nuestra atención se concentre en las faltas y defectos ajenos y no en los propios. Cada uno de nosotros es responsable por una sola vida y esta es la propia. Todos nosotros estamos inmensurablemente lejos de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y la tarea de perfeccionar nuestra propia vida y carácter es tarea que requiere toda nuestra atención, fuerza de voluntad y energía. Bueno, no puse de quién es porque continúa, pero imagínense que yo estoy haciendo un surco. Tiene que ser recto y perfecto mi surco. Pero yo en lugar de concentrarme en mi propio camino, comienzo a ver los surcos de los demás y de repente veo que el surco del otro está un poquito pando. Y le digo, profesor, qué bruto, póngale 0. Como Chavo del 8, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, exponiendo que el surco del otro es pando, no es recto. Y en todo eso, ¿quién sabe mi surco cómo estará? El tiempo es valioso. Yo no debo perder mi tiempo en una tarea imposible. Directamente reformar al resto de la humanidad de acuerdo a mis caprichos. No, yo tengo que pasar mi tiempo investigando qué debo hacer yo, cómo debo hacer yo las cosas para que mi surco salga totalmente recto. Adelante. Gracias, Kurosh. El tema es bien interesante, caramba. ¿Sabe? Yo estaba hace un tiempo atrás, escuché a un doctor argentino, especialista en medicina de relajación. O sea, él es doctor, ¿no? Pero él dijo una vez una cosa bien curiosa.
que se parece mucho a una enseñanza de Bahá'u'lláh. Él dice, con los años, por mi trabajo, he descubierto una cosa bien interesante. Yo les aconsejo que lo hagan y van a ver los cambios que van a tener en su vida. Cada noche, tómense de una lección a sí mismo y digan qué cosa hice bien, qué cosa hice mal y cómo debo comportarme mañana, a partir de mañana, para no cometer los errores que he cometido. Háganlo todas las noches. Eso me hizo recordar la expresión de Bahá'u'lláh, tómate cuenta a ti mismo cada día, ¿no? Antes que seas rendido a llamar, algo así, ¿no? No recuerdo exactamente bien, ¿no? O sea, el consejo de Bahá'u'lláh es que estemos constantemente viéndonos a nosotros mismos los defectos que tenemos, los muchos. Si queremos ver defectos, pues mirémonos en nuestro, ¿no? Eso es lo que dice Bahá'u'lláh, pues vamos a encontrar defectos en los demás bastante. Pero ¿y los tuyos cómo van? Ese es el problema, ¿no? Entonces somos dueños solamente de nuestra vida, no de la vida de la humanidad. Cada quien tiene su propia lucha, ¿no? Entonces, me pareció bien interesante la observación de ese, y eso lo aprendió él con la experiencia, dice, ¿no? O sea que las palabras de Bahá'u'lláh y para todos los casos, pero para este caso está ratificada por la experiencia de un profesional que trabaja en esa área, ¿no? Gracias. Vaya, no sé si Badí quiere hablar o es la misma levantada de mano de antes. Entonces, Anisa quiere hablar. Buenas noches, queridos Buenas amigos. noches. Yo estaba pensando, me pareció interesante, pero como bajáis también no es sencillo, es una tarea difícil porque Bahá'u'lláh y Dios nos enseña estos valores que no son contradictorios, que es ser justo y ser misericordioso también. Entonces personalmente yo me he encontrado varias veces en situaciones donde yo me he estado pensando, ¿debería o no debería decirle algo a la otra persona? Porque he visto que ha hecho algo. Usualmente cuando alguien hace algo, ¿qué será? Como tener un lenguaje no tan cortés o bueno, pero no está hiriendo a nadie, se pasa por alto, es más fácil pasar por alto, pero cuando uno ve a alguien herir a otro con sus acciones, entonces yo me quedo pensando, ¿a quién, o sea, qué hago? No, prefiero la misericordia, no es misericordia, pero es como pasar por alto a uno, pero el otro está siendo herido, ¿no? Entonces es difícil porque uno debe ser justo y debe ser misericordioso al mismo tiempo. No, es como especialmente difícil cuando se ve a alguien ser herido, ¿no? O también a mí mismo me ha pasado que yo he sentido muchas veces situaciones donde me he sentido abandonada, especialmente en entornos académicos, porque he sufrido de algo y los profesores no hicieron nada, ¿no? Entonces, es un problema porque yo pienso, si no digo nada ahora, esa persona va a repetir esa misma conducta con otros, ¿no? Como a esta persona le ha herido, va a seguir hiriendo de la misma manera a otras personas, ¿no? Entonces, es como encontrar la manera generosa, como lo diría Abdul Bahá, de acercarse a esa persona y no herir yo a esa persona como yendo a retarle, ¿no? Sino tratar de hablar. O sea, igual nosotros tenemos esta como bendición de que a diferencia como antes estaban con las citas del Corán y de la Biblia, nosotros no estamos a nuestra libre interpretación, ¿no? No, yo no impongo mi propio código moral ante otros, ¿no? Por eso tenemos como esta que incluso se nos instruye
memorizar los escritos bajáis porque hay un espíritu especial en ellos que al compartirlos llega al otro y no es mi propio pensamiento, ¿no? Sino es compartir las enseñanzas bajáis y ellas solitas tienen algo especial. Eso. Sí, gracias. Es que hay una cosa. Cuando uno dice que uno tiene que ser indulgente, es cuando han hecho algo a mí o cuando lo que se ha hecho no perjudica a una comunidad o tiene un nivel manejable. Pero hay cosas, eso en ningún momento quiere decir que uno vea lo que vea, tiene que quedarse callado. O sea, si tú ves una cosa que está perjudicando a alguien, hay que informar, pero a la autoridad. Porque nosotros no somos policías o fiscales o jueces para estar tratando de corregir o de hacer cumplir la ley. Hay autoridades. Por ejemplo, en este caso, si yo veo que una persona está haciendo una falta que no solo perjudica a ella misma, sino perjudica por lo menos a una segunda persona, ¿no? O a la comunidad en general. Yo en lo que es mi corazón, yo puedo perdonar, pero yo puedo informar de ese acto a las autoridades para que ellos sean quienes juzgan y proceden, porque ahí ya no es mi función. Eso es lo que yo pienso. No sé si qué dicen los demás. Bueno, si no, vamos a leer la continuación de esta cita que solo faltan 2 pedacitos. Si permitimos que nuestra atención y energía se malgasten en esfuerzos por enderezar a los demás y remediar sus faltas, estamos perdiendo un valioso tiempo. Somos como labradores, cada uno con su yunta para manejar y su arado para guiar y para mantener derecho su curso. Debe fijar la vista en la meta y concentrarse en la tarea propia. Si se mira aquí y allá para ver cómo trabajan fulano y mengano y se critica su labranza, entonces seguramente el surco propio saldrá tortuoso. En ningún punto son más enfáticas las enseñanzas bajáis que en el de la necesidad de abstenerse de encontrar faltas y murmurar, a la vez que debe ansiarse en todo momento, descubrir en sí mismos los defectos y extirparlos y vencer los deslices propios. Gracias, sí. O sea, es decir, como una técnica para que yo sea una mejor persona y que mi comunidad sea una mejor comunidad día tras día, la técnica Bahá'í es que yo me dedique a mi propio mejoramiento y desarrollo y no me sienta responsable del desarrollo y el mejoramiento de otras personas. Pero yo puedo ayudar, ¿no? Cuando se requiera. Cuando se requiera de mi opinión, si alguien me pregunta algo, puedo yo darle mi opinión. No quiere decir que me tengo que quedar callado, ¿no? Pero no soy responsable del progreso espiritual de otras personas. Vamos a ver el último pedacito de esta cita. Si profesamos lealtad a Bahá'u'lláh, a nuestro amado maestro y a nuestro querido guardián, entonces debemos demostrar nuestro amor obedeciendo estas explícitas enseñanzas. Hechos y no palabras son lo que éstas exigen y que, por muy grande que sea el fervor en el uso de las expresiones de lealtad y adulación, no podrá compensar el fracaso en vivir en el espíritu de las enseñanzas. Ok, obviamente eso es de una carta a nombre de Shoghi Effendi, ¿no? Las 3 últimas páginas que hemos leído. Ok, entonces aquí termino yo el material. La conclusión a la que llego yo es que
pues yo vivo en comunidad y tengo que colaborar y ayudar y educar, pero el método de educación no es el de estar diciendo a los demás qué deben hacer y qué no deben hacer. El método es estudiar juntos, estudiar los libros, las clases de niños, los grupos prejuveniles, reuniones en que uno vierte sus opiniones, ¿no? Pero sin estar diciendo a los demás qué deben hacer, qué no deben hacer. O sea, no quiere decir que yo no debo dar mi opinión, pero mi opinión es una cosa general, no refiriéndome a fulano o vengano que hizo bien o que hizo mal, ¿no? Obviamente yo debo contribuir con el mejoramiento de la comunidad Bahá'í y la sociedad en general. Y eso yo creo que nadie lo está haciendo mejor que la fe Bahá'í. De tener sus actividades, pero no discriminar. Las actividades Bahá'ís no solamente benefician a los Bahá'ís, sino a cualquier otra persona que nos acompaña. Kurosh. Adelante. Más o menos haciendo un alcance de lo que comentó Anisa, por ejemplo, en una parte Abdul Bahá comenta de que si alguien nos miente o es un embustero, debemos hacerle ver que nos hemos dado cuenta para que no siga con su engaño, ¿no? Por ejemplo, quizás eso le dé un alcance de lo que uno puede hacer como Bahá'í. Gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, el hecho de ser indulgente no quiere decir no buscar justicia, ¿no? Por ejemplo, a Abdul Bahá en ocasiones, cuando alguien le cometió una injusticia de entregarle un carbón que no era de la calidad que él había pagado y se fue ahí a sentar hasta que le tuvo que reconocer el error el comerciante y devolver el dinero o algo así, ¿no? No recuerdo bien, pero eso sí hay que hacerlo, no quiere decir que hay que ser tonto y que hagan lo que hagan, cerrar los ojos, ¿no? Si tú ves que alguien está robando a otro, tu deber es informar. Pero una cosa es informar para que las autoridades hagan justicia, otra cosa es que tú hagas justicia. Eso ni la ley civil lo permite, ¿no? Adelante, Humberto, creo. Gracias. Estaba recordando una anécdota que leí hace ya bastante tiempo. El caso de Gandhi, hay muchas historias que se cuentan de él. Una vez una mamá fue donde Gandhi llevando a su niño para que le aconseje al niño que no coma dulce y azúcar, eso le hace daño, decía, ¿no? Entonces el Gandhi le dice, por favor, venga usted mañana. Bueno, la mamá se fue, pues, ¿no? Un poco raro, un consejo lo puede dar en cualquier momento. Bueno, al día siguiente llegó la mamá nuevamente y le dice, acá está el niño, es el problema que yo le expliqué, señor, ¿no? De que come caramelo, come dulce y esto. Y entonces Gandhi le aconsejó, mira niño, eso no está bien, que por ahí, que por allá, ¿no? Entonces le dijo a la mamá, usted vino ayer, pero yo no pude aconsejarle a su hijo sobre no comer dulce, porque yo acababa de comer dulce también. Entonces, decía, ¿cómo voy a aconsejar algo que yo estoy haciendo, no? Entonces, evidentemente le estaba llevando a la práctica eso es lo que hice, ¿no? Mira tu defecto, mírate a ti mismo y después, pues, no puedes dar consejos, ¿no? Pero no hagas eso de que hacer malo tú y luego de querer dar buenos consejos a los demás, ¿no? Ok, gracias. Sí, allá en Irán cuentan algo parecido, pero con Mahoma y dátiles, que una señora lleva a su hijo para que Mahoma le aconseje que no coma dátiles y Mahoma dice, tráelo mañana. Ya después le dice a la señora, es que ayer yo mismo había comido dátiles, entonces no podía aconsejar algo a otro lo que yo mismo hice, ¿no? Ahora, de cualquiera que sea la versión correcta,
es cierto, ¿no? Si uno hace algo, no puede. O sea, si uno es pecador, ¿cómo va a decir al otro que no peque, ¿no? Eso, por eso los mensajeros de Dios, que son seres perfectos, pero ni ellos se meten o sea, más de la cuenta, ¿no? Con tu vida privada, ¿no? Te dan esa libertad para que tú vayas educándote solo, ¿no? Ellos también todo lo que dicen, lo dicen a nivel general. ¿Alguien más? Ahí está Badí. Voy a comentar algo que, bueno, es cuando yo trabajo como maestro y hace un tiempo había una situación en la escuela. Como es primaria, los niños más grandes llegan hasta 14 años y ahí pasan a otro colegio que ya les da bachillerato. Y había unos niños pequeños, bueno, pequeños yo digo, ¿no? De unos 12 años, que se habían hecho amiguitos, un niño y una niña. ¿Ya? Y esos niños y ese niño y esa niña se abrazaban y a veces se besaban también, escondidos por algún sitio por ahí. Y había algunos profesores que estaban pues en función de inspección y andaban, digamos, amonestando a cualquier muestra de afectos de ese tipo entre los niños. La cosa es que yo sabía que esto pasaba, pero yo no les decía nada a ellos, nada sobre esto así. Es decir, yo les hablaba alguna vez de que es bueno esperar, pero no entraba a más detalle. La cuestión es de que ellos a veces venían a buscarme y se sentaban a conversar conmigo. Pero yo sabía que ellos venían de familias bien complicadas, bien complicadas. Los dos venían de hogares disfuncionales. En el caso de la niña, el hermano se había suicidado. Y yo pensaba en mi interior, esos niños buscan afecto y entre ellos se han hecho amiguitos. Y bueno, con todas sus limitaciones, ellos, bueno, se abrazan, se besan, están buscando afecto entre ellos, no entienden realmente plenamente lo que están haciendo. Y como todavía no están en una edad en que pueda haber más consecuencias de lo que están haciendo, porque todavía tienen como 12 años, no son muchachos de 17, 18 años. Entonces, yo no fui muy insistente en eso, ¿no? A diferencia de otros maestros, compañeros míos que andaban como un ánimo de persecución. Bueno, eso pasó el año pasado. La cuestión es de que yo pensé, ¿no? De que mi actitud tenía que ser compasiva. Me nació más eso que estar en persecución de estos niños. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Alguien quiere comentar? Interesante, ¿no? Y no es tan fácil opinar. Yo ahorita no me imagino qué hubiera hecho yo, ¿no? Pero es una forma, ¿no? Hay gente que es mucho más, por ejemplo, he visto algo similar, pero no es exactamente esto, pero nosotros tenemos una hija que ya se va a casar pronto, pero cuando era niña decidimos nunca espantarnos si ella nos hablaba de que le gustaba a alguien o de alguna cosa que tal vez no debió hacer y lo hizo, pero no ponerle una cara de espanto. ¿Por qué? Porque si uno le pone una cara de espanto, lo que logras es que la próxima vez ya no te cuenta, ¿no? Obviamente ella nunca hizo nada indebido, pero lo que sí logramos es que tiene una confianza absoluta con nosotros. Cualquier cosa nos cuenta. Cualquier cosa nos cuenta y nos pide opinión. ¿Por qué? Porque nunca nos espantamos de nada de lo que ella haya dicho, ¿no? Porque muchas veces ser muy drástico en tu actitud hacia esos pobres niños que tienen muchas dificultades
los puede espantar y jamás te van a ir a buscar para que les des un consejo, ¿no? No sé, yo realmente no sé hasta qué punto es lo correcto, pero también si no tienen papás que saludables, digamos, emocionalmente para ir a buscar ahí ayuda, es muy complicado. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo quería decir algo. Estamos en unos tiempos en que los niños son educados por el internet, por el celular. Ya ellos, un niño de 10, 11 años, 12 años, sabe muchas cosas que antes no sabían. Los tiempos han cambiado y no para bien, desgraciadamente para mal. Entonces, yo soy de la idea, ¿no? Si fuera mi caso, que el que comenta Badi, yo hablaría con los niños, con esos jovencitos, con otros más o en clases, y explicarles las cosas como son en parte a su nivel, pero que aprendan a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno. Más no se puede hacer, no se puede. Ahora las leyes del Estado protegen mucho el derecho de los niños y la queja de un niño, aunque sea inventada, puede tener mucho peso en contra del profesor o de la maestra, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente es así, pero por supuesto que los niños están sometidos. El guardiano y la bendita, Abdul Bahá también habló de las pasiones que los niños o los adolescentes confrontan pasiones que son muy fuertes para ellos, o ven novelas, o escuchan música, o ven a sus parientes mayores o a sus vecinos, y entonces ya para ellos muchas cosas no son desconocidas, ya son parte de su... Lo interpretan a su edad, pero ya lo conocen, ya lo saben. Y por naturaleza lo van a buscar, porque el instinto nuestro, o sea, del hombrecito y la mujercita, es querer experimentar aquello que a la mayoría o a todos le parece muy bueno, muy bueno, tener una enamorada, tener un chico, le parece muy bueno. Bien raro es que vayan creciendo pensando que eso es muy malo, que esto hay que evitarlo, que eso es para después. Habrán casos así, pero mínimos. El 90 y tanto % piensa que está bien y que cuanto más temprano se comience, yo he pasado por esa etapa. Los muchachos de mi edad, que teníamos 13, 14 años, 12 años, incluso se sentían orgullosos de tener enamorada. Yo conocí a un chico que tenía 11 años y tenía enamorada, y ya todos querían imitarlo, pues, ¿no? Nadie quería llegar a los 12 sin haber experimentado como su amigo, que a los 11 o los 10 ya había experimentado tener una enamorada, ¿no? Los tiempos cambian, son difíciles, ¿no? Ok. Sí, yo dejo que los más profesionales, ¿cómo se llama?, opinen más sobre este punto. Bueno, ¿alguien más desea decir algo? Perfecto. Todo está clarísimo. Muchas gracias por la asistencia, la colaboración, ¿no? Con las opiniones que son muy valiosas. Gracias a usted también. Gracias. Muy interesante tema. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.